que podamos abrir la Biblia en 2 Timoteo 1:9. Estamos con el tiempo un poco encima, pero vamos a compartir algo. Para quienes nos han estado acompañando durante estos últimos domingos, y la verdad que ya desde hace bastante tiempo, hemos estado compartiendo acerca del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de las señales, hemos estado hablando de esto. Y saben, cuando uno empieza a hablar del reino de Dios, como todo sistema, es atrayente. Cuando uno se empieza a meter en esto, es impresionante. Cuando empezamos a ver que el reino de Dios se manifiesta, cuando empiezan a haber señales, cuando empiezan a haber milagros en medio nuestro. Pero hay algo que quiero compartir y que tiene mucho que ver con esto, que a la par hemos estado compartiendo en relación a nuestra intimidad con Dios, y creo que cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, la consecuencia es que empiecen a haber señales y milagros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Más o menos. ¿Ya? Entonces, yo quiero hablar un poco de esto y me voy a centrar específicamente en este pasaje donde Pablo le escribe a Timoteo. Y está hablando de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice, está hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si uno se da cuenta aquí, podríamos decir que el Señor no tan solo nos libró o nos salvó para librarnos del infierno, ¿verdad? Dios nos salvó con un propósito, y eso es lo que yo quiero ver. En este pasaje podemos sacar tres conceptos, y es donde quiero centrar lo que quiero compartirles hoy día. Dice que nos salvó, dice que nos llamó con un llamamiento santo, y la tercera cosa, según el propósito suyo. Si ustedes se fijan, esto ya nos muestra algo que es muy importante, ¿verdad? Que debemos entender para qué hemos sido salvados. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento? Bueno, el propósito es que es según el propósito suyo. Cuando hablamos de salvación, la verdad es que frente a la salvación, Dios nos ha provisto en Cristo, no solo contempla el área o un área de nuestra vida. Dios nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha renovado. Todo nuestro ser ha sido salvado. Ahora, a veces yo creo que no logramos dimensionar todo lo que significa eso. Pablo, creo que anoté, Pablo dice aquí, y está hablando, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, esta salvación es grande, abarca muchas cosas. Y Pablo, en Hebreos, el escritor de Hebreos dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, dice, una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación, no tenemos mucho que hacer ahí. Dice que nosotros no merecíamos, el Señor nos salvó. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Por su gracia hemos sido salvados. Cuando hablamos de la caída del hombre, dice que nosotros fuimos destituidos. Y esa caída, aún en nuestros tiempos, estamos viviendo esas consecuencias. Pero dice que el Señor nos salvó. Dios nos proveyó un poderoso Salvador y nos rescató de las tinieblas, dice, a su reino de luz. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Fue solamente el amor y la misericordia de Dios que nos salvó.
Vino a nosotros entonces esta salvación, nuestro espíritu fue regenerado por la obra del Espíritu Santo y ahora podemos tener comunión con nuestro Padre. ¿Se acuerdan que yo les leía un pasaje donde dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos? De que somos hijos. No tuvimos que hacer nada. Nadie tuvo que cumplir un checklist, nada. Por su misericordia, Él nos rescató y nos salvó. Es decir, en la salvación de Dios nosotros no tuvimos, por decirlo, qué pito tocar. Él nos amó y nos salvó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Están un poco tímidos hoy día. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si alguien no está de acuerdo, hágame así nomás y... Estamos de acuerdo, ¿cierto? En la salvación nosotros no tuvimos ninguna injerencia. En ninguna injerencia. Fuimos salvados por gracia. Él nos amó, nos redimió, nos restauró. Entonces, de este primer punto no voy a hablar mucho. Quiero hablar de la segunda parte. Habla de salvación y habla de un llamamiento, un llamado. Es necesario que Dios primero salve al hombre para después enviarlo, mostrarle cuál es su llamado, mostrarle cuáles son sus planes. Dios no podría realizar ningún servicio, o nosotros no podríamos realizar ningún servicio si no somos salvados primero. ¿Se entiende? Muchas veces podemos, y mucha gente tiene muy buenas intenciones a veces, y quiere hacer muchas cosas, pero nada que trascienda en el reino de Dios lo podemos hacer si primero no somos salvados. Si primero no somos restaurados, si primero no somos sanados interiormente. Dios no podría hacerlo. Por lo tanto, para todos los que hemos sido salvados y los que están siendo salvados, ahora hay un llamado de parte de Dios. Como leíamos en el pasaje anterior, que Él nos salvó, pero también nos llamó con un llamamiento santo. Ahora, lo interesante de este llamamiento que dice que es santo, el llamamiento de Dios para nuestra vida proviene de la misma santidad de Dios. Es un llamamiento especial, es un llamamiento santo. Proviene de la santidad de Dios. Él nos salvó y como les decía, ahí ya nada tuvimos que hacer nosotros. Pero ahora viene este llamamiento. Y Dios espera una respuesta de nosotros. O como una palabra muy utilizada hoy día, Él quiere interpelar con nosotros. Él nos ha salvado, pero ahora viene un llamamiento. Ahora, yo creo que así como la salvación, dice, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? Creo que también podemos aplicar ese mismo principio al llamamiento. Que podemos descuidar este llamamiento. Y aquí es donde quiero profundizar un poco lo que les quiero compartir. Dice que Dios nos llamó con un llamamiento santo. Y esa es la importancia de este llamamiento, que proviene de la santidad de Dios. No es cualquier llamado, es un llamamiento santo. ¿Saben? Hoy día existen muchas instituciones, muchas organizaciones que te invitan a participar en iniciativas nobles. Hay muchas ONG, pero la iglesia no es ninguna ONG. La iglesia es una institución divina, que la componen la gente que ha sido rescatada y que tienen un llamado, un propósito en esta vida. Eso marca la diferencia. Eso marca nuestra diferencia. Hemos sido salvados, pero hay un llamamiento santo para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que preguntarle porque los veo que están medio serios. No sé qué pasa. Les llegó marzo, parece. ¿Ah? Entonces, este llamamiento es serio y debemos asumirlo con compromiso. Nosotros no vamos a responder frente a ningún hombre y frente a ninguna institución frente a este compromiso. Vamos a responder delante de Dios, porque es Él el que ha hecho este llamamiento santo. No es solamente un llamamiento, sino es un llamamiento santo. Entonces,
Yo creo que aquí hay un gran peligro y podemos descuidar este llamamiento, porque si empezamos a mirar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra realidad, hoy día todo es relativo. El paradigma de nuestra sociedad hoy día es que todo es relativo. No todo es tan bueno ni todo es tan malo, todo es relativo. Dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como les decía, yo creo que este descuido también lo podemos aplicar a nuestro llamado. También podemos descuidar nuestro llamado. Aquí, junto con la exhortación, si uno analiza este pasaje, viene la enseñanza. Pero también, junto con la exhortación, viene una advertencia, viene anunciado un riesgo. Hay una exhortación, hay una enseñanza, pero también se nos advierte de un peligro, de descuidar lo que Dios nos ha dado, de descuidar esta salvación, de descuidar este llamamiento. Entonces, yo creo que esto podemos llevarlo, como les decía yo, al llamamiento, ¿no? Aunque ahí dice como si descuidamos una salvación tan grande, también lo podemos aplicar a nuestro llamamiento, que también es un llamamiento grande y santo. El llamamiento que está sobre nosotros, insisto, es un llamamiento serio. Es cierto que tenemos aflicciones, es cierto que tenemos conflictos, y muchas veces queremos como apartarnos de este llamamiento de Dios. Queremos hacer caso omiso de lo que Dios nos está haciendo. Pero recuerda que Dios nos llamó. Y existe un peligro, un riesgo cuando empezamos a relativizar, cuando este concepto, esta idea que hay en la sociedad se empieza a meter en nosotros. Que también empezamos como a relativizar nuestro llamado. Es un llamamiento santo. No podemos relativizar nuestro llamado. Debemos ser la iglesia del Dios vivo. La Escritura dice que somos columnas y baluartes de la verdad. Eso es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Este es un lugar especial. Este es un lugar donde estamos adorando a Dios. Dice la Escritura que en medio de la alabanza de su pueblo Dios se mueve. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él está aquí. Entonces, la iglesia es un lugar especial. Tenemos un llamamiento especial. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Baluarte en el diccionario dice que es un recinto fortificado. La Escritura dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Eso es un baluarte. Es un lugar fortificado. Es un lugar especial. Es un lugar donde el cielo se hace presente aquí en la tierra. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Somos responsables de este llamado, de manifestar el reino de Dios en medio nuestro. Y saben, esto es tan importante porque vamos a seguir hablando mucho del reino de Dios. Pero el reino de Dios se sustenta en nuestra intimidad, en nuestra identidad con Dios. Y saben, para que haya un compromiso tiene que haber una revelación. Por eso nosotros, para quienes nos visitan por primera vez, nosotros no pedimos las ofrendas, dejamos los ofrenderos ahí. Porque creemos que la ofrenda es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Para nosotros sería más sencillo pasar el ofrendero por los lugares, pero creemos que la ofrenda es una forma de expresar nuestra adoración. Pero para eso hay que tener una revelación, porque solamente cuando hay revelación en nuestra vida podemos adquirir un compromiso. Por eso que Pablo le escribía a Timoteo, no descuide, esto fue anunciado, esto fue manifestado por Dios, por lo tanto, ten cuidado, no descuides esta salvación tan grande. Pero tiene que haber una revelación en nuestra vida, de que somos hijos,
y del llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo. Ahora, Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos relativizar este llamado? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, como les decía, vivimos en un mundo según no todo es tan malo ni todo es tan bueno. Y muchas veces nosotros también llevamos a nuestra vida como cristianos este concepto de relatividad. Y me llamó mucho la atención cuando busqué esto de baluarte, cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Busqué en unos diccionarios, Erna me regaló 3 diccionarios bíblicos, una concordancia así. Lo usé ayer. Y lo primero que busqué, esta palabra baluarte, porque significa un refugio, un lugar fortificado. Y saben, encontré algo y que lo pude relacionar con lo que les estoy compartiendo hoy día, este concepto de relatividad que muchas veces estamos viviendo. En el buen chileno a veces no somos ni chicha ni limonada. Todo es relativo. Y muchas veces nosotros con nuestra vida acomodamos las cosas de acuerdo a las circunstancias. Y miren lo que encontré. Cuando busqué en el diccionario esta palabra baluarte, me apareció una ciudad que aparece en el Antiguo Testamento, y es la ciudad de Asdod. Bueno, en la actualidad Asdod es el primer puerto, es el puerto principal de Israel. Es una ciudad industrializada, pero en el Antiguo Testamento Asdod era una de las 5 ciudades más poderosas que tenían los filisteos, y que esa tierra donde habitaban ellos fue dada a Judá. Y saben que Judá nunca pudo sacar a la gente de esta ciudad de Asdod. Fue de la única ciudad que nunca la pudieron sacar. Y tiene sentido porque Asdod significa ciudad fortificada, una ciudad fuerte. Pero lo interesante de esto, cuando busqué esta palabra, y que aparece en Nehemías 13:23, me salté algunos porque estamos un poquito apurados en la hora, pero miren lo que dice aquí. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Como les decía, esta ciudad era una de las 5 ciudades importantes de los filisteos, y que se le había dado esta tierra a Judá, y ellos tenían que conquistarla. Pero de esta ciudad no pudieron conquistarla. Su nombre lo dice, era una fortaleza. Era una fortaleza. Y dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Cuando leí esto, me di cuenta que hay algo muy importante que destacar. Si nosotros miramos los países de Europa, aunque hay países muy cercanos, el lenguaje les da una identidad, ¿o no? Hay países que están pegaditos unos a otros, pero cada uno tiene su lenguaje, y el lenguaje da como una identidad. Lo que está diciendo aquí, que este pueblo no tenía una identidad, hablaba 2 lenguajes. Hablaba 2 lenguajes. Y yo pensaba en esto, que muchas veces en nuestra vida, si nosotros podemos extrapolar este problema a nuestra realidad hoy día, yo me podría hacer la pregunta, ¿qué ocurre con nosotros? ¿O qué está ocurriendo con nuestros hijos? Porque dice ahí que la mitad del pueblo y la mitad de los hijos hablaban un idioma y la otra mitad hablaba otra. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando con nosotros en este tiempo? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué lenguaje están hablando? Quizás no es otro idioma, pero si uno pone atención a lo que nuestros niños están aprendiendo en el colegio, es como un lenguaje con principios totalmente distintos a los principios que enseña la palabra de Dios. ¿O no? Entonces aquí lo que está diciendo Nehemías es que había un problema. Había un problema
que la mitad hablaba una cosa y la mitad hablaba otra cosa. Y si el lenguaje daba identidad, lo más probable es que los que hablaban el lenguaje de a dos vivían de acuerdo a otros principios. Había una mezcla de ideas, una mezcla de cultura. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué lenguaje estamos usando? Y yo me hacía esta pregunta, y me gustaría que te hicieras tú, ¿qué lenguaje estás ocupando cuando estás en tu trabajo? ¿Qué lenguaje estás ocupando cuando estás en la universidad? Porque aquí tenemos un lenguaje y nos podemos entender. Aquí todos cantamos y adoramos de la misma forma. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu lenguaje cuando estás afuera? Y aquí no me estoy poniendo grave. No estoy diciendo que hablemos, no. Que imposten la voz, no. Estoy diciendo bajo qué principio estás viviendo. ¿De qué te ríes? ¿Qué conversas con tus compañeros? ¿Saben? Es muy importante. Eso significa relativizar nuestro llamado. Que en nuestra vida tenemos como dos lenguajes. Ese problema que hay ahí, como dos lenguajes. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo tanto? ¿Sabes? Lo que tú hablas marca tu identidad. Así como los países, al estar tan juntos, pero cada uno tiene su idioma les da una identidad, les da valores. El lenguaje mezclado, hablando de nuestra realidad, tiene como trazas espirituales, pero no es completamente espiritual, porque relativizamos y vivimos de una forma aquí y vivimos de otra forma afuera. Hablamos de una manera acá y hablamos de otra manera afuera. Y no me estoy poniendo grave, insisto. Pero si queremos que el reino de Dios se manifieste en medio nuestro, tenemos que tener un lenguaje de reino, un lenguaje común. No podemos descuidar lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos descuidar nuestro llamado relativizando las cosas. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es un llamado que nace de la santidad de Dios. Entonces muchas veces, como les digo, nuestro lenguaje, cuando estamos fuera de un contexto de hermanos, a veces nuestro lenguaje solamente tiene trazas de espiritualidad. Y muchas veces lo acomodamos al contexto, lo acomodamos a la situación. Yo la otra vez les compartía que la Biblia dice que muchos lobos se visten con piel de oveja. Yo creo que a veces muchas ovejas se visten con piel de lobo para poder sobrevivir en el mundo. Y no son capaces de plantearse de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. Porque no es fácil. No es fácil. Pero es a lo que hemos sido llamados. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Insisto, ¿qué pasa en nuestro trabajo? ¿Qué pasa? Cuando relativizamos nuestro llamamiento, ¿saben? Cuando nosotros no tomamos en cuenta, cuando nosotros descuidamos nuestro llamamiento, pasa lo mismo que pasó aquí. Empezamos a tener dos lenguajes. Cuando relativizamos nuestro llamamiento, perdemos nuestra identidad. Si no tenemos identidad, tenemos dos lenguajes. Uno de los síntomas más importantes, o por donde podemos darnos cuenta de que estamos relativizando nuestro llamado, es cuando empezamos a tener un doble discurso, un doble lenguaje. Aquí hablamos una cosa, allá hablamos otra. Y somos especialistas en acomodar las cosas de acuerdo al contexto. Dígame si no es verdad. Esto lo hablo porque yo lo he vivido y yo lo he sentido. Y cuando vi esto me sentí confrontado. Porque muchas veces por querer caer en gracia empezamos a tener dos lenguajes. Y relativizamos el llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es el lenguaje que debemos hablar siempre?
La palabra de Dios debe ser nuestra palabra. La voz de Dios debe ser nuestra voz. Este es el lenguaje que debemos hablar. No debe haber una mezcla en nuestro corazón, un solo sentir, un solo sentir. Nosotros somos el reino celestial de Dios. Aquí se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Estamos orando por esa manifestación. Pero tenemos que ser conscientes del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Hablar de reino podemos, no sé, es como macro. Pero esto se sustenta en la intimidad. En cómo estás tú asumiendo el llamado que Dios te hizo. Ahí se sustenta. Ahí se sustenta lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Volvamos al pasaje principal, ¿cierto? Lo importante aquí, ya hemos visto que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, que muchas veces nosotros relativizamos, pero el llamamiento es santo. Y la tercera cosa, que es un llamamiento con propósito, según el propósito suyo. ¿Cuántas veces hemos sido salvados por Dios? ¿Cuántas veces hemos querido seguir el llamamiento de Dios? Pero muchas veces fallamos en el propósito. O podríamos decirlo de otra manera. Dios nos salvó, Dios nos ha dado un llamado santo. ¿Para qué? Un propósito suyo. Suyo. Podríamos hacer, ¿saben? Estoy tratando de resumir porque quiero que podamos orar al final. Quizás podríamos resumir o podría preguntar yo cuál es el propósito al que Dios nos llamó. Algunos me podrían decir anunciar a Cristo, pero no debemos confundir, porque la Gran Comisión es una tarea, no es un propósito en sí, es una tarea que debemos realizar. El llamado que Dios nos ha hecho es comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben? Todo radica ahí, en nuestra intimidad con Jesús. Ese es el propósito principal de Dios para nuestra vida. Todo lo que queramos hacer como iglesia, todo lo que queramos construir, todo lo que queramos ver, siempre va a estar sujeto a cómo es la comunión con Jesús. Porque para eso hemos sido llamados. Ese es el propósito por el que Dios nos salvó. Cuando empezamos a vivir de esta manera, el reino de los cielos se empieza a manifestar. ¿Sí o no? Muchas veces, yo creo que muchas veces cuando nosotros hablamos del reino de Dios y de todas estas señales y toda esta maravilla, pareciera que uno, y lo digo, a veces uno quisiera ya que se empiece a manifestar para meterme yo ahí. Pero ¿saben? Esto lo generamos cada uno de nosotros. El principio es esto. El principio de lo que queremos ver y de lo que queremos vivir radica en esto. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. En Apocalipsis 3:20, no lo anoté ahí, pero escribe a la iglesia, hay una carta escrita a la iglesia de la Odisea. Y muchas veces esta escritura se ha empleado para la gente que no es salva. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Y el que me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y muchas veces lo hemos interpretado como para la gente que no conoce al Señor, pero esa escritura, esa carta es para una iglesia. Y saben, como la Odisea podemos estar haciendo muchas cosas, pero hemos dejado al Señor afuera. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas? Y el Señor está golpeando la puerta, como en la iglesia de la Odisea.
hemos sido llamados. Ese es el objetivo principal. Por eso somos insistentes en la intimidad, en la búsqueda, en la palabra, en la búsqueda, en la oración. Porque si no vas a estar viviendo cualquier cosa y no de acuerdo al propósito al que fuiste llamado. Tu destino, tu vocación, tu propósito solamente lo vas a encontrar ahí, cuando estés en comunión con Dios, no en otro lugar, ni siquiera en la iglesia. Ahí, en la comunión con su Hijo. Un segundo aspecto con respecto a esto, escribe Pablo a la iglesia de Éfeso y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite. El habitar no es una posición pasajera. El habitar es permanecer. Permanecer. A la misma iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribe esto, la iglesia de Éfeso era una iglesia grande. Era una iglesia que llevaba años ya trabajando. Pero cuando vemos la carta en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, dice que la iglesia hacía muchas cosas. ¿Pero qué había dejado de lado? ¿Se acuerdan? ¿Qué había dejado la iglesia de lado? Su primer amor. Su primer amor. Hacía muchas cosas. La carta, si usted la lee, dice: yo sé que tú haces esto, sé que te das cuenta de quiénes son falsos, de quiénes acá, y has hecho muchas cosas. Conozco tu arduo esfuerzo, pero tengo algo contra ti. Dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Como les decía, vamos a seguir hablando del reino de Dios, pero no podemos dejar de lado de hablar de la intimidad con Dios, de tu relación personal con Jesús, porque eso va a sustentar tu vida, eso va a sustentar la iglesia, no otra cosa. No otra cosa. El permanecer significa una residencia permanente. Por eso que Pablo en Gálatas 5:20 decía: porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que hago ya no lo hago en la carne, sino que lo hago en la fe del Hijo de Dios. Una habitación. Cuando alguien, y yo siempre lo digo, tú puedes leer mucho, puedes saber mucho de la Escritura, pero déjame decirte algo. Así como de cualquier personaje tú puedes leer una biografía, quizás puedes pensar que conoces a esa persona, pero cuando tú tienes cara a cara a esta persona, te das cuenta que lo que estaba escrito, o hay cosas que nunca se podrían escribir, solo las puedes descubrir cuando estás cara a cara con la persona. Eso es lo que quiere Jesús contigo. Puedes tener mucho conocimiento biográfico, pero Él quiere una relación contigo, una relación íntima, una relación personal. Quiere habitar en ti, habitar en ti. Nos va a faltar eternidad para conocer el amor y la voluntad de Dios. Nos va a faltar eternidad para conocerle a Él. Dígame si no es bueno empezar desde ahora. Empezar desde ahora. Nosotros como iglesia, crecientes, nacientes, lo único que anhelamos es que cada uno tenga una experiencia personal con Jesús. Que cada uno encuentre su propósito cuando está a los pies de Jesús. Yo siempre lo digo, si cada uno de nosotros logra ese propósito, somos una potencia. Cada uno viviendo a su llamado, cada uno viviendo de acuerdo a su propósito. Nadie puede vivir de la gloria de otro. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Sumados
canción que cantamos me gusta mucho, dice que hemos visto solo un destello. Hemos escuchado solamente un susurro de lo que Él tiene para nosotros. Hemos visto solo un destello. Si te has asombrado de las maravillas de Dios, déjame decirte que solo es un destello. Si has escuchado hablar a Dios a tu vida, déjame decirte que es solo un susurro. Hay mucho más, mucho más. Y mi invitación hoy día es para que te esfuerces cada día a buscar de Él, cada día a doblar las rodillas, cada día, porque ahí vas a encontrar el propósito para tu vida. Vas a encontrar descanso, dice Jesús. Yo siempre, y el día viernes, nos reunimos con los líderes de los grupos y hablamos un poco de esto. ¿Saben cuándo esta reunión se va a transformar en algo que va a trascender? Cuando esta reunión sea una consecuencia de lo que estamos viviendo día a día, individualmente. Cuando estamos viviendo en nuestra intimidad. Porque no vamos a venir a esta reunión como a un servicentro, a llenar el estanque para seguir caminando en la semana. Vamos a venir a adorar, vamos a venir a dar gracias por lo que Dios está haciendo. Voy a venir a dar gracias a Dios porque estoy entendiendo el propósito que Él tiene para mi vida. Porque estoy escuchando su voz en intimidad. Hay una diferencia entre comunión e intimidad, ¿verdad? ¿Cierto? Una cosa es tener comunión, otra cosa es tener intimidad. Dios nos ha llamado con un propósito. Y solamente lo vas a descubrir cuando estés de rodillas delante de Él. ¿Sí? Termino con esto para que podamos orar. Yo siempre digo que aquí hay campeones mundiales. Y es usar una lógica. Si cada uno de nosotros es único, por lógica hay algo que tú puedes hacer que nadie más puede hacer mejor que tú. ¿Sí? Es usar la lógica, ¿no? Si todos somos distintos, si todos somos diferentes, hay algo que yo puedo hacer que nadie más lo puede hacer mejor que yo. El potencial de la iglesia está cuando cada uno de nosotros descubre en qué es campeón mundial y lo pone al servicio del Señor. Amén. Saben, muchas veces, y lo digo yo cuando comencé, una vez se pone o sigue patrones humanos o sigue modismo, pero no hay nada más espectacular empezar a descubrir que eres único y que Dios te ama así como eres y quiere potenciar lo que tú eres. ¿Ya? ¿Qué les parece si oramos? Álvaro, ¿podemos cantar algo mientras oramos? Yo siempre digo, no voy a hacer un llamado, no quiero exponerte. Yo siempre digo, generalmente se llama al altar y mucha gente viene aquí y se pone a llorar. Yo digo que a veces es como un muro de lamentos. ¿Ah? Y muchas veces venimos con la misma actitud que dan los judíos al muro de lamentos. Van una vez, lloran, vuelven la otra semana, lloran, vuelven la próxima, lloran. Yo creo que este altar tiene que ser un altar de decisiones. ¿Ah? No un altar de emociones, de llorar, un altar de tomar decisiones. Y quiero que ahí en tu lugar, si has sentido que de alguna forma has relativizado el llamado que Dios te ha hecho, si has sentido que de repente estás hablando dos lenguajes, dos idiomas, si has sentido que no has tenido cuidado con este llamado que Dios te ha hecho, abre tu corazón, ahí donde estás. Pídele perdón a Dios y aférrate a sus promesas. Aférrate a este llamado que Él te
Porque este llamado proviene del mismo trono, de su santidad. Amén. Pongámonos en pie y yo te invito a que tengas un momento ahí. Y quiero que oremos, no que ores ahí en tu lugar, no lamentándote, sino tomando decisiones para lo que viene más adelante. Tenemos que empezar, y tienes que empezar a buscar en intimidad. Tienes que esforzarte. Alguien decía por ahí, no puedes pretender orar 1 hora todos los días si no has sido fiel en orar por lo menos 5 minutos todos los días. Dios te está llamando a más. Lo pasado es pasado. Dios quiere que tomes nuevas decisiones, que empieces a caminar nuevos pasos, que empieces a buscarlo. Él está ahí, está esperando. Amén. Ahí en tu lugar ora con tus palabras. No sé lo que Dios, no sé lo que el Espíritu Santo ha mostrado a tu vida ahora. Pero ten un tiempo ahí, un par de minutos, tú a solas con Dios. A lo mejor te has sentido falto. Pero quiero que seas honesto contigo mismo. Quizás has estado viviendo y hablando 2 lenguajes. Quizás has relativizado el llamado que Dios te ha hecho. Pero es tiempo de que asumas este compromiso. Y mi oración es para que venga una revelación de Dios a tu vida, para que empieces a caminar de acuerdo al propósito y a los planes que Dios tiene para ti.